bienvenido a esta nueva sesión de la Real Academia Canaria de Ciencias. En primer lugar quisiera agradecer a don Francisco González Posada, como siempre, su amabilidad para aceptar nuestra invitación. En principio las conferencias están dedicadas a la memoria de don Blas Cabrera, pero como ayer hizo una conferencia en la Real Academia, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pues era obvio que esta conferencia iba a estar dedicada a otro tema. Un tema muy afín a don Francisco, Física y Filosofía del Tiempo, es una de sus actividades filosófico-científicas. Bueno, la presentación de Francisco González Posada, yo creo que no lo vamos a hacer porque estamos gente conocida todos. Es una persona que está redactando su 10ª tesis doctoral, actualmente tiene 9 tesis doctorales, entre ellas una por la Universidad de La Laguna, porque cursó un programa de doctorado de filosofía en la Universidad de La Laguna, y poco más. Hablando de las relaciones que tenemos desde hace más de los años 90, que viniste por aquí, por la universidad, el curso de cosmología que siempre lo ha hecho aquí en colaboración con el Instituto, últimamente con el Instituto de Estudios Canarios, en fin, es una persona muy conocida en la propia universidad y yo creo que sin más le voy a dar la palabra. Paco, bienvenido, muchísimas gracias. Perdón, se me olvidó disculpar al presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias, que sus innumerables ocupaciones evitan que esté aquí con nosotros. Paco, tienes la palabra. Muchas gracias a la Real Academia Canaria de Ciencias, muchas gracias a José Bretón, queridísimo amigo, compañero, desde hace, como él nos ha presentado, hace muchísimos años, y pasan ya de 30 los que estamos asistiendo en la Universidad de La Laguna para dictar cursos y conferencias. En esta ocasión hemos elegido el título de Física y Filosofía del Tiempo y destacando dos denominaciones, referencial y duración, que en el conjunto de lo que vamos a ver del tiempo, pues podríamos hasta decir que son personales para los efectos de la clasificación. Como él ha indicado, profesor Bretón, pues ayer hablábamos de Blas Cabrera y fugazmente pues sacamos el título y el artículo de Blas Cabrera sobre la evolución de los conceptos físicos y el lenguaje, su magnífico discurso de ingreso en la Real Academia Española. Bueno, pues sin que aquí tengamos más que hablar que en esta primera diapositiva sobre don Blas, pues podemos dedicárselo a él, en lo que tenga de normal y en lo que pueda tener de novedoso, por los que yo les vaya a hablar algo. El fundamento es propiamente matemático, como no podía ser de otra manera, pero integrado en la física, claro, y en perspectiva filosófica, si queremos decirlo así, ¿no? Para mí, la física tiene dos pilares: el pilar filosófico de los conceptos y la concepción de las leyes, y el apoyo o la expresión propiamente matemática. Entendemos, en tanto que profesores de física, las manipulaciones formales matemáticas, pero se nos escapan con demasiada frecuencia los fundamentos que se expresan, sin ninguna duda, en terminología, en expresión, porque pertenecen propiamente a la filosofía, ¿no? Suelo decir que la diferencia entre mis libros de textos y los que normalmente existen, pues que si un libro de mecánica, primer capítulo, ley fundamental de la dinámica, y es con lo que hemos vivido todo, pues para que en mis equivalentes libros se llegue a la ley fundamental de la dinámica, hay que tener un primer capítulo sobre concepto de espacio, un segundo sobre tiempo, otro sobre magnitudes, en fin, todo un conjunto de los fundamentos filosóficos que dan sentido antes de introducir, digamos, el producto propiamente matemático, en este caso, de ejemplo, de fuerza igual a masa por aceleración, como decimos, cuando no hemos hablado para nada de cuál es el concepto de fuerza, ni mucho menos si existe alguien que haya podido ver una flechita para entendernos rápidamente, ¿no? Bien,
Pues con esta referencia mínima a Blas Cabrera vamos entonces a ver un poquitín. Empalmando con ese discurso de don Blas en su ingreso en la Real Academia Española, pues unas consideraciones básicas que a mí me vienen siempre muy oportunas, ¿no? La distinción entre la realidad, el cosmos, el universo, la realidad en sentido pleno, el todo lo que existe, lo que tiene existencia física real, o lo que creemos que tiene existencia física real, y lo que es el propio planteamiento intelectual, filosófico, matemático, físico, territorio de la lógica, como decía mi maestro Mario Bunge, lo que es el ámbito de la creación, de la construcción propiamente humana, ¿no? Con carácter general, este esquema es válido para el universo como realidad total, como también para cualquiera de los ingredientes que constituyan ese universo. Hemos considerado tradicionalmente que el tiempo es uno de los constituyentes del universo. En consecuencia, pues le podemos aplicar la misma estructura, ¿no? Pero en nuestro ámbito humano, en el panorama de la lógica, pues podemos distinguir lo que es el lenguaje y lo que son los conceptos. En consecuencia, para el término lingüístico tiempo, pues ya veis que ponemos tiempo en el territorio de la lengua con comillas sencillas, como concepto que hay que poner otra cuestión, con comillas doble, y en tanto que fuera realidad ciertamente existente en el universo, pues lo pondríamos con letras mayúsculas por intentar ya distinguir de inmediato. Bien, pues en esta perspectiva, ¿y qué relación hay entre la realidad supuestamente existente tiempo y el término tiempo con minúsculas y comillas simples? Por otra parte, ¿qué relación hay entre la realidad y nuestro concepto? En la perspectiva tradicional, primera fase del pensamiento de la física clásica, es que lo que teníamos que ofrecer eran representaciones de la realidad, o lo que ha sido también algo de manera simultánea y fundamentalmente todo lo que ha significado las revoluciones de la física del siglo XX, pues no solo una representación, sino que los físicos nos hemos dedicado a pensar y desde la elucubración personal hemos tenido la pretensión de invitar a la realidad a que siga nuestros pensares, si queremos decirlo así. Bien, a esto es a lo que le llamo referencia. Tenemos pues dos caminos, el primitivo, supuestamente, claro, representación, y digamos el más moderno de referencia desde las creaciones mentales hacia lo que fuere, en nuestro caso, el tiempo. Muy bien, pero junto a esto, en Román Paladino, como decimos tradicionalmente, a mí me gusta destacar que a la realidad le trae absolutamente sin cuidado lo que nosotros pensemos, solo faltaba, ¿eh? Pero esto conviene también que lo sepamos, ¿eh? A la realidad, al universo, al cosmos, al todo lo que existe, esto le trae completamente sin cuidado, ¿no? Y segundo, para nuestra intelección acerca de la realidad, en este caso del tiempo, pues sin ninguna duda no podemos prescindir, obviamente, ni de la terminología lingüística, el lenguaje que decía Blas Cabrera, ni de los conceptos que elaboremos. Conceptos que siempre tienen un ámbito o un pilar filosófico y otro matemático. Bien, con esto como referente, que tendremos que completarlo, vamos entonces a explicar un poquitín en qué consisten estas dos expresiones que puse yo en marcha sobre relaciones de representación y de referencia, para que hagamos juicio sobre cualquiera de nuestras teorías físicas, ¿no? Bien, si volvemos, pero ahora lo dejamos, en vez de todo el plano de la lógica, solo nuestra física, el concepto de tiempo con respecto a la realidad tiempo, si existiera, entonces pues podríamos decir que la relación de representación tiene unas cualidades. Voy muy deprisa porque quiero llegar a la actualidad de los universos múltiples, sucesivos o simultáneos como hipótesis. Bien, toda creación de física, toda teoría física es una representación parcial de la naturaleza. Por eso hablamos de mecánica o de dinámica newtoniana, de teoría de la gravitación, de termología, etcétera, etcétera. Todas nuestras teorías físicas son parciales. Dos, son ideales, porque todas están construidas con conceptos nuestros. Todas. El concepto de fuerza al que me he referido antes, ¿no? Nadie ha visto una flechita ni la va a ver nunca.
Hemos creído durante varios siglos que las flechitas existían. La gravedad, o una fuerza de acción, la de reacción. Bueno, después de la relatividad ya hoy no hay nadie que hable del concepto de flecha. Bien, tiene una representación también matemática. Pero si estas son las propiamente intrínsecas de cada teoría, estas características, hay otra, que sin ninguna duda tenemos que tenerla en cuenta, que es una representación histórica. En vez de las flechitas de fuerza, pues hoy hablamos en relatividad general de la deformación espaciotemporal, que es la generadora, en su caso, de esas hipotéticas flechitas. Toda representación física es histórica. Lo que hoy conocemos de relatividad y de cuántica, sin ninguna duda, y no digamos de las visiones cosmológicas que tenemos hoy tantas, pues pasarán a la historia. Pues nada, debemos sentirnos muy felices. Entonces, el día que se demuestre que Einstein no tenía razón, que es la expresión que normalmente usamos, pues muy bien, los que sepamos algo de historia, pues a la papelera, los que sean, para los que eso fuera peyorativo, o a los anaqueles de las bibliotecas, para aquellos que tengamos un gran respeto a la tarea de Newton primero, de Einstein después, o de lo que fuera, Bien, pero esto, digamos, es desde la primigenia de la gran teoría primera, la dinámica newtoniana y la teoría newtoniana de la gravitación de Newton, Pero también debemos construir todas estas revoluciones del siglo XX, hechas sobre la mesa, con la pretensión, decía Ortega en su gran artículo Bronca en la física, los físicos de los años 30 creen, sentados sobre la mesa de su despacho, a poder ser con las puertas herméticas cerradas y las ventanas también oscuras, a formular sus ecuaciones con la pretensión de que el universo funcione de acuerdo con eso. Una crítica desde la filosofía muy fuerte, después de todos los aplausos, que hablaba sobre las revoluciones relativista y cuántica de la física. Bronca en la física, algo que existía ciertamente en los años 30, entre teóricos y los experimentales y observacionales de siempre. Bien, el trasfondo de toda concepción humana, pues para la física hay un trasfondo filosófico, sin ninguna duda, a veces otro religioso, y siempre una existencia de una determinada matemática que puede facilitar esa concepción filosófica para llevarla a efecto como teoría física, o estar pendiente de que venga alguna otra revolución en el ámbito de la matemática. Bueno, si entonces ahora vamos rápidamente por la historia, vamos a considerar la cuestión de lo que son cantidades de tiempo en análisis dimensional. En análisis dimensional, en toda la física, el concepto primero es la magnitud. Y la magnitud se expresa en los fenómenos físicos mediante una cantidad de esa magnitud. Y esa cantidad, que es lo que aparece en las leyes de la física, las cantidades de la magnitud, normalmente, para medirla, establecemos unas unidades. Y esa cantidad, con referencia a esa otra cantidad que llamamos unidad, pues es lo que nos da, como consecuencia del postulado de comparación que se ha admitido siempre y se sigue admitiendo, relación de una cantidad con otra nos da un número, que es la medida dentro de ese marco, Bien, la magnitud física en las leyes se expresa mediante cantidades, que en el caso del tiempo pues serían cantidades de tiempo, ahí de momento está con comillas simples, que va a ser la variable física que se va a utilizar. Bien, con el principio galileano de matematicidad de la naturaleza, el universo está escrito en lenguaje matemático, esta era la creencia, no la sabiduría, la creencia, era algo de fe científica, podría demostrarse antes o después si tenía razón o no tenía razón, por eso no es simplemente fe, es fe científica, que tiene pues esta, digamos, complementación de poder someterse a análisis. Bien, en consecuencia se van a aparecer, de momento, claro, en 1610 no existe nada que se parezca al cálculo diferencial. Bueno, pues por eso lo ponemos ahí como incremento, si queremos decirlo así. Ya va a aparecer la cantidad tiempo, que vamos a ir llamando ya duración, o intervalo tempóreo, que es otra cosa distinta, completamente distinta, como vamos a ver, al tiempo,
referencial que llamaré, pues aparece ya como esta variable física que es la cantidad de tiempo, es decir, cantidad de la magnitud física tiempo en cada uno de los fenómenos que podamos aplicarla. Bien, pero si eso era 1610, más o menos, en 1687, los Principia, la filosofía naturalis principia mathematica de Newton, pues ya se nos hace esta, digamos, manifestación filosófica y solo filosófica, sin ningún apoyo matemático, de que el tiempo es algo absoluto, verdadero y matemático. 3 afirmaciones de fe científica en la magna obra. Seguimos diciendo que este es el libro más importante de toda la historia humana, no solo de la historia de la física o de la historia de la ciencia, pero en fin, todo esto son cuestiones sin ninguna trascendencia. Pero ya vemos que que filosóficamente el tiempo tiene estas propiedades: ser absoluto, la palabra va a ser capital para la relatividad, tenemos que poner algo que sea radicalmente distinto, verdadero, es decir, que tiene existencia real y física. Va a ser también muy importante cuando veamos la rúbrica o la no rúbrica por Kant de este concepto newtoniano y cómo llegó hasta nuestro siglo XX. Y sin ninguna duda la creencia matemática, la creencia en la expresión matemática. Bien, como todos ustedes conocen perfectamente, en la dinámica newtoniana, que es la primera teoría física ya matematizada, pues bueno, lo dejaremos solo en esta cuestión. En el tiempo se está. No podemos decir más, la mecánica no puede existir sin el tiempo y las leyes con respecto al tiempo son todas simétricas, es decir, que lo mismo pueden aplicarse hacia el pasado, las leyes, que hacia el futuro. Pero lo que integran son cantidades o medidas, una vez que establezcamos el sistema de medida, que son a fin de cuentas intervalos de tiempo o cantidades de la magnitud tiempo, con lo que se va a crear el problema de la medida. Bien, en esta teoría, es el problema del movimiento, la dinámica newtoniana, pues la ley fundamental es, o la expresamos, fuerza igual a masa inercial por la aceleración. De verdad, una vez introducido como magnitud primordial, primicial y fundamental la fuerza, verdaderamente sorprendente, que era la causa de que pudiera producirse un movimiento, la aceleración era el efecto o la consecuencia. A mí me gusta más ponerlo así, es decir, la aceleración en este movimiento es igual, es decir, el efecto o la consecuencia, que es la aceleración, generada por una determinada fuerza, pues depende esa aceleración de la cantidad de masa inercial que tenga el cuerpo, ¿no? Bien, por ir viendo ya una primera expresión con el diferencial de t. Muy bien. También se podía deducir estas cuestiones sobre esas mediciones de la cantidad tiempo dentro de estas perspectivas, porque nos quedemos con una idea, pero es que quiero que lleguemos al final. La segunda gran teoría física, pues es la teoría newtoniana de la gravitación, como me gusta llamarla. Hoy carecería de sentido quitar el adjetivo newtoniano y seguir hablando de teoría de la gravitación universal, ¿no?, para situarla ahí, ¿no? Bien, en consecuencia teníamos un concepto, pues, de ideas capitales, en la que yo lo que quiero destacar son la 3, la simultaneidad, la perfecta consideración de que estemos diciendo que nosotros estamos aquí y en este mismo aquí, con los mismos u otros relojes en otro lugar, hay un aquí idéntico al nuestro, ¿no? Bueno, esto va a desaparecer también con la relatividad especial, ¿no? La acción hasta distancia infinita, esto ha sido lo más sorprendente, que uno que reflexione sobre lo que es la realidad actual y lo que es la física del siglo XX, pero bueno, ¿cómo es posible que alguien pudiera pensar que la fuerza de la gravedad, al léxico de entonces, tenía una capacidad para llegar hasta el infinito? De manera que si esta masa hace esto, todo el universo se ha puesto a temblar, porque han cambiado las distancias respectivas de esta masa inercial con respecto a todas las demás. Bueno, pues esto es lo que nos enseñaba la teoría newtoniana de la gravitación, y la idea de la instantaneidad. En este instante, en otro universo incluso, suponiendo que hubiera varios universos coexistentes, de acuerdo con la teoría de Newton, se está sucediendo el que basta que se mueva una masa para que todas las demás reciban esta acción gravitacional generada por esta masa, fuere la que fuere. Bueno, todo esto son cosas que se han aceptado con plenitud de sabiduría y la hemos
aplicado siempre así. Y es importante por lo que afecta al tiempo, que es de lo que estamos hablando. Muy bien. Esto es consecuencia de una causa que es la existencia de masas que no solo son masas inerciales, sino que son también masas gravitacionales. La masa inercial es una propiedad pasiva que tienen los cuerpos y la masa gravitacional o gravitatoria es una capacidad activa para accionar con respecto a toda otra cantidad de materia o masa. Pues basta la existencia de masas gravitatorias para que haya una fuerza entre dos cualesquiera de ellas. Pero lo que es sorprendente es que esta ley de la gravitación universal, como hemos señalado ya, pues no aparece la variable tiempo por ninguna parte. La idea de la instantaneidad y de la simultaneidad a las que nos hemos referido. Pero es importante que lo dejemos ahí. Muy bien, bueno, pues todo esto implica que se haga una construcción matemática que no se ha hecho. Vamos entonces a ver los distintos capítulos, las distintas grandes áreas de la matemática, la topología, teoría de conjuntos, el álgebra, el análisis, cómo facilitan la construcción de este concepto de tiempo. Desde el punto de vista de la topología, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que concibe Newton, aunque no lo explicite ni lo formalice matemáticamente. Bien, sobre la recta real, considerada como la consideramos en la topología de los números reales en este caso, pues vemos que una primera concepción acerca del tiempo newtoniano, todavía no sabemos cuál de ellos como posible, pues es esta correspondencia biunívoca con la recta real positiva. Desde la eternidad, expresión del tiempo, hasta la eternidad del ayer y la eternidad del mañana. Bien, pero no es esta correspondencia biunívoca así de sencilla, sino que tenemos que poner que es la recta real orientada, ir siempre hacia el futuro. Nada de, por mucho que las leyes newtonianas nos permitan ir hacia atrás o ir hacia adelante, ese no es el concepto de tiempo ni de Newton ni de Kant, pero sí la recta real, es decir, se va a establecer para toda la física clásica el conjunto, vamos a llamarlo conjunto, vamos a ver que es algo más desde el punto de vista de la estructura algebraica, pero el conjunto de los números reales como referencia. Porque estos números no son más reales que los otros. Todos estos números, los reales, los no reales, todos ellos son creaciones de los seres humanos. Pero a esto lo llamamos reales porque presupuestamente estaban explicando la realidad, el todo objeto de estudio por la física. Matemáticamente esto eran los números reales, no porque sean ni más ni menos reales que otros, sino porque en el siglo XVIII toda la gran riqueza del análisis matemático que se crea, los Euler, los Bernoulli, los Lagrange, etcétera, etcétera, pues están representando matemáticamente la teoría newtoniana de la gravitación. Bien, con esta enorme dificultad. Bien, pero luego los seres humanos hemos querido poner unas cortaduras en la topología de la recta real, contar cantidades de tiempo a partir de un momento determinado. En esta tesitura, pues en el caso de nuestra civilización occidental, el nacimiento de Cristo cuando se había decidido cuándo había nacido, que hoy habría que echar los 6 años para atrás, ese instante inicial. Pero bueno, entonces el concepto de tiempo, si hubiera habido un instante de verdad primigenio, pues los representaríamos así. Es lo mismo, pero hay un instante singular y no tendríamos más que destacar esa cortadura que llamaríamos cero, ¿no? Bueno, pero esto ha significado un proceso histórico, como hemos visto antes, de la concepción primitiva a lo que dentro de este propio marco clásico podríamos tener hoy. Bueno, pues ese instante inicial es el Big Bang. O lo que es lo mismo, desde la visión que tenemos hoy en física, pero referido a esta visión del tiempo, pues resulta que desde aquí hacia atrás no ha habido nada, porque ahí es cuando ha nacido el universo, y el tiempo presupuestamente es una de las características de nuestro universo. En consecuencia, tendríamos entonces que decir que esta es la situación. El concepto clásico de tiempo estaría en correspondencia biunívoca con la semirrecta real
y además con las dificultades enormes de que el punto cero formara parte de esta biyección entre el tiempo y la semirrecta real positiva, pero sí, en principio abierto, que hubiera algún discrance, pues no crearía ningún problema. Esta sería la visión en la representación topológica del tiempo. Vamos a ver que a pesar de todas las revoluciones, en la visión actual de la cosmología es esta la que estamos manejando. Y nos podemos decir, pero bueno, si ya sabemos del tiempo todo lo que nos ha aportado la relatividad y todo lo que nos ha aportado la cuántica, sí, pero nos la han aportado para nuestros aquíes, no para el allí. Bueno, pues nos quedamos entonces con esto como referencia. Bien, esto por tanto es una representación topológica en el ámbito de la topología de la recta real. Bien, pero ¿qué es entonces, si eso es la idea de tiempo absoluto, verdadero, matemático? ¿Esto qué tiene que ver con la variable física, con las cantidades de tiempo? Bien, pues entonces tenemos que ir a la teoría de conjunto y establecer lo que llamo las duraciones o los intervalos tempóreos. Y no hay más remedio que quitar la palabra de tiempo si a esa otra la llamamos tiempo, claro. Bien, en consecuencia en la topología hemos visto que esto sería el referencial primordial clásico, ¿no? Bueno, pues entonces las cantidades de tiempo o duración, o intervalos tempóreos, que también valdría, pues vamos a ver que podemos establecer cortaduras que tengan un segmento de un principio a un final, ¿no? Y entonces lo que ocurre entre dos cortaduras, hablando físicamente, desde el inicio de un proceso, cuando hemos empezado esta conferencia, hasta este momento actual. Ha habido ahí un transcurso de tiempo, un intervalo tempóreo, la duración de este proceso por el que mi voz está perturbando vuestros oídos. Eso es un proceso. Bien, pero la física clásica ha logrado considerar procesos independientes, superpuestos, anteriores, lo que queramos, reales, ficticios. En consecuencia, sobre esa recta del tiempo podemos seleccionar todo un conjunto de intervalos o de duraciones. Muy bien, y entonces introducir tiempo, pero esta T ya es distinta de la T anterior. Esta no es la T de arriba, he cogido otro símbolo. Bien, y construimos el conjunto de todos los intervalos posibles o todas las duraciones posibles arrancadas de la topología de la recta real. Muy bien, pues una vez que tenemos este conjunto, la física clásica, sin explicitarlo más, en teoría dimensional, en análisis dimensional, en teoría de las magnitudes, pues ha construido, y voy muy deprisa, por medio de las operaciones suma de duraciones y multiplicación por un número real, pues hemos logrado, se ha logrado, esta es la expresión que yo suelo utilizar, que el concepto de tiempo, en tanto que cantidades de tiempo, tiene estructura algebraica de espacio vectorial real, unidimensional, pero real, por tanto, infinitas posibilidades en cuanto a sus cantidades. Y representaríamos así esta estructura algebraica de espacio vectorial real, unidimensional. Ya sabemos bastante más sobre el concepto de intervalos tempóreos o de duración. Bien, pero no solo esto en el ámbito del álgebra, sino que ahora, atención a dónde hemos llegado. En este momento, el término lingüístico tiempo seguiría siendo término lingüístico. Desgraciadamente no hemos sido más felices en nuestras creaciones, pero el concepto tiempo ya sí tiene dos visiones radicalmente distintas: el concepto de referencial y el concepto de duración. El referencial está ahí, la magnitud física es la duración, el conjunto de los intervalos tempóreos. Creo que estamos ya en el eje de lo que pretendo. Bueno, las notas son las mismas, solo que ya hemos completado bastante más la cuestión. Muy bien. Bien, y si vamos al ámbito del análisis matemático, pues la consideración del tiempo, como todas las magnitudes clásicas, decimos que son variables continuas, reales, o funciones de varias variables reales, ¿no? El caso del tiempo, pues una variable continua real. Bien, a partir de ahí, entonces tendríamos que entrar en la teoría de las magnitudes físicas.
vamos a ver si hay algo común o hay algo distinto para unas y otras. Después la teoría de las leyes físicas, que dan origen a una determinada teoría, luego qué relaciones hay entre unas teorías y otras, y finalmente pues detectar qué es lo que aporta este marco de teorías al concepto de dimensión de las magnitudes físicas que solo estaban en la primera cuestión, teoría de las magnitudes físicas. Bien, en este marco se insertan las tesis doctorales con las que estoy ahora implicado, prácticamente ya acabadas, donde se encuentra por primera vez qué es el concepto de dimensión de una magnitud física de manera teórica y fundada no solo en los aspectos filosóficos, sino también en las estructuras matemáticas de todo este proceso que aquí estamos refiriéndonos al tiempo. Bien, consecuencia, Newton tiene una primera visión, que es esta del tiempo clásico como referente, la idea de tiempo absoluto. ¿Qué podemos decir del tiempo absoluto de Newton? Pues todo este conjunto de cosas. Bien, vamos a decir algo. Una cosa importante es la uniformidad, la creencia. El tiempo corre siempre y en todas partes de la misma manera. Esto es una creencia filosófica. Dos, es continuo, como hemos visto. Es independiente de todo lo demás. Bueno, vendrá Einstein y dirá que no, pero esta es la visión que tenemos del tiempo. El hecho que admitíamos y se admite en física clásica de la simultaneidad. Bien, y que en ese referencial de la concepción newtoniana de tiempo absoluto, verdadero y matemático, pues es el referencial en el que se sitúan o podemos situar las duraciones. Bien, tendríamos que hablar un poquitín del espacio, pero en fin, pasamos, las ideas de él son las mismas, en consecuencia, pues podríamos ver todo otro conjunto de características presupuestamente filosóficas, pero que son matematizables de la visión de la mecánica clásica, ¿no? Y lo mismo podríamos decir para el espacio. Bien, a modo de conclusiones sobre esta perspectiva primera, pues que la concepción física clásica del tiempo se ha mostrado clara y cómoda para la práctica cotidiana, sin ninguna duda, todos seguimos siendo newtonianos, de hecho. Veremos luego por qué, una vez que se estudia filosóficamente más. El tiempo absoluto de Newton, por tanto, puede integrar, o podemos decir que integramos, pero lo hacemos nosotros, no él. En los principios no hay nada de esto que yo les he explicado, claro. La idea de referente, la idea de instante de o cortadura en la topología, o de intervalo tempóreo, que es la magnitud física, o de la medición una vez que establezcamos un sistema de unidades. Pero con esto es con lo que hemos ido operando. En consecuencia, ante las nuevas construcciones teóricas, observaciones y experimentos pues, del siglo XX, este conjunto de cosas, pues ha habido unas que cambiar, otras que revisar, otras que anular y sustituirlas por otras nuevas. Bien, vamos entonces a ver también muy fugazmente, claro, pues si no podríamos estar aquí un curso entero, viendo qué es lo que hace Kant en su crítica de la razón pura a la hora de filosofar sobre lo que en ese momento ya se ha matematizado aceptablemente bien en el ámbito del análisis matemático y solo en ese ámbito. Topología y álgebra son creaciones de la mitad del siglo XIX hacia acá, hacia nosotros, de hecho, real en las formalizaciones matemáticas, ¿no? Bien, pues vamos solo a algunas de las expresiones de Kant. El tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia, una afirmación categórica. No, y entonces, ¿cómo ha aparecido? Bueno, el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. Aquí intuición es creación, es generación de ideas, preparación de conceptos. Solo en el tiempo es posible la realidad de los fenómenos. Todo fenómeno es un proceso que tiene lugar en el tiempo. Podrá tener lugar en un lugar también, pero también no al margen del proceso temporal, o como queramos llamar, ¿no? En esa necesidad a priori, no es matemática, no es propiamente física, se basa igualmente la posibilidad de formular principios apodípticos,
sobre las relaciones temporales o axiomas del tiempo. Bien, el tiempo no es un concepto físico, sino una forma pura de la intuición sensible. Y aquí en esta expresión va a dar un salto. No es algo que esté allí, sino que está en los aquíes. Esto es muy importante, porque este va a ser el concepto kantiano, y que a fin de cuentas va a ser el trasfondo del concepto newtoniano. Bien, el tiempo no es un concepto discursivo, universal, sino una forma pura de la intuición sensible. Bueno, lo de la infinitud de tiempo es por la idea de tener un tiempo único que sirva de base. La representación tiempo, pum, pum, pum. Pero bueno, Kant nos va a dedicar no solo muchas páginas, que eso sería lo de menos, sino las primeras páginas, 30, depende de la edición, el tamaño de letra, no menos de 30, sobre el espacio y no menos de otros 30, como primeros capítulos de la crítica a la razón pura. El dónde y el cuándo son las preguntas, vamos a decirlo así, que exigen respuestas anteriores al qué, es lo que pasa en ese dónde y en ese cuándo. El qué es la física, la ley de la física, el proceso, en un dónde y un cuándo, y luego no solo el qué, sino el cómo. Entonces, el cómo es lo que se había reservado la filosofía tradicional, que era de ellos. Bueno, pero lo deja. Pero entonces el qué es lo que pasa, eso ya es el último reducto de la filosofía, que no ha renunciado nunca. El qué es de la filosofía y el cómo tienen lugar los acaecimientos, los fenómenos, ese sería el territorio de la física. Bien, pues va a aparecer ya la idea de exposición metafísica y de la trascendentalidad de este concepto de tiempo. Bueno, pero es que sigue hablando y hablando y hablando. El tiempo no es algo que exista por sí mismo. Y hasta este momento lo que les he expuesto a ustedes y lo que venía siendo toda la ciencia y la filosofía del tiempo es que el tiempo era algo que tenía existencia. Espacio, tiempo y materia. Y a la materia, y solo a la materia, le ocurrían fenómenos, sin que alteraran ni el espacio ni el tiempo. Algo verdaderamente sorprendente, pero con una sencillez exquisita, como hemos hecho nuestros cerebros, el de Kant, entre otros, y por supuesto el inicial. Bien, el tiempo no es otra cosa que la forma de un sentido interno. El tiempo solo existe en los aquíes, es lo que nos va a decir. El tiempo newtoniano solo existe en los aquíes, los cerebros humanos, si queremos decirlo así. Bien, tendríamos mucho tiempo que podríamos dedicar. Es una condición formal, a priori, de todos los fenómenos, porque formalmente tenemos, filosófico-matemáticamente, bien estructurada la mente de los seres humanos, siglos XVIII, XIX y XX, es posible que todos los fenómenos los podamos interpretar desde esta condición formal a priori, antes de que investiguemos, antes de que observemos, antes de que creamos algo en el mundo de la física. El espacio, y lo mismo el tiempo, son formas puras de intuición, formas puras de intuición. Bueno, sigo pasando. Sostenemos, pues, no obstante, y esto es sorprendente, para poder criticar también la crítica. La palabra crítica hoy la entendemos como criticar, no como construir, criticar en sentido peyorativo. La crítica de la razón pura, como después la crítica de la razón práctica, era la expresión solemne de la novedad y la formalización filosófica de lo que fuera. Ese es el sentido de la palabra crítica entonces, ¿no? Bien, pero a fin de cuentas lo que va a considerar como más importante es la idealidad, idea, no realidad, idea, trascendental. Cuando yo decía antes que las teorías físicas son ideales, no son propiamente reales, son concepciones idealizadas. Bien, el tiempo no es nada prescindiendo de las condiciones subjetivas. El tiempo clásico no es nada si prescindimos de los seres humanos en tanto que ejercicio de nuestra intuición sensible. Las expresiones de Zubiri, gran filósofo de la ciencia también, desde su constitución y creación metafísica, pues sus grandes libros es la inteligencia sentiente o sentición inteligente.
Esa es la trilogía de Zubiri sobre lo más importante, digamos, de la concepción científica y filosófica. Bueno, podríamos seguir, pero entonces no íbamos a acabar. Seguimos y podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Bueno, la estética trascendental nada menos es la expresión de esta crítica de la razón pura de los capítulos primeros. Pero bien, vamos entonces a saltar porque aquí el tiempo, pero ese proceso nuestro sí corre, no lo podemos detener. Si vamos a la relatividad especial, pues vemos que Einstein en sus postulados pues no aparece el tiempo para nada. Esto es importante. Es muy difícil enfrentarse a las teorías de Einstein desde una perspectiva filosófica clásica. Vamos a ver cuáles son las magnitudes, qué es lo que dice Einstein de cada una de las magnitudes, y vamos a ver cómo las magnitudes físicas forman parte de las leyes de la física. Pues esto carece de sentido, porque Einstein empieza directamente a los fenómenos. Esta es una de las tesis doctorales que estoy concluyendo ahora, ¿no? Esta es la perspectiva de Einstein, ¿no? Va directamente a unos postulados de los que saca unas consecuencias. No formaliza, primero, qué magnitudes físicas va a utilizar, sino que con las mismas palabras de lo clásico va a introducir otras leyes, pero sin decir en qué consiste o no consiste las nuevas magnitudes, ni en qué se distinguen o no se distinguen. Bien, pero claro, por lo menos ya no solo va a estar la masa presupuestamente inercial con la única que venimos manejando, que deberíamos utilizar la masa gravitatoria, pero en fin, como hicimos más fácil la ley fundamental de la gravitación universal newtoniana, utilizando masas inerciales, pues el problema lo teníamos en la constante de la gravitación. Pero bueno, entonces nos habla de masa en reposo y la masa presupuestamente real. Muy bien, en función de lo que ocurre, como consecuencia de la relación entre la velocidad del objeto, previsiblemente para ver la velocidad del electrón, electrodinámica de los cuerpos en movimiento, es como se llamó por él en su artículo. Tenemos aquí la primera que hizo una versión española del original inglés. Tardamos 100 años en tener una versión en español de la teoría de la relatividad, ¿no?, especial o restringida de Einstein. Bien, pero saca esta consecuencia, que la masa no es algo intrínseco a los cuerpos, sino que depende de la velocidad que tiene. Y algo tan sorprendente que si lográramos, que es de lo que se trataba, que un electrón alcanzara la velocidad de la luz, c cuadrado partido por c cuadrado sería 1, 1 menos 1, 0, raíz cuadrada, determinación positiva de la raíz, 0. La masa del electrón sería infinita. La masa real del electrón, presupuestamente, con la relatividad especial, si lográramos darle la velocidad de la luz, tendría más cantidad de materia que el universo entero, infinita. Algo verdaderamente sorprendente. Esto no se ha deshecho todavía. Lo que ocurre es que todavía no hemos logrado que el electrón circule a la velocidad de la luz, pero ya está bastante avanzado, y no solo el electrón, sino también protones, neutrones y antiprotones. Bien, y por otra parte, la ecuación está tan famosa. ¿A qué quiero llegar? Que el intervalo tempóreo o la duración de los procesos no aparece. No tiene ningún sentido en la relatividad especial de Einstein. Bueno, pero este primer trabajo de Einstein parece ser que el único que lo leyó fue Minkowski. Y entonces Minkowski, una vez que ya sabe de estas cuestiones que son también consecuencias, no principios, consecuencias, pues de la dilatación del tiempo, que sería de la duración, obviamente, el referencial no le va a pasar nada, solo faltaba, pero sí a las duraciones, la idea de que el tiempo se dilata, es decir, que si un segundo es tic-tic, pues ahora tic-tic, tarda más en recorrerse como proceso el segundo, se ha dilatado el tiempo. Bueno, pues dejando eso de lado, y podríamos estar hablando de todo un conjunto de horizontes que abre la relatividad especial, pero en fin, no tenemos tiempo. El fenómeno, que sigue siendo el fenómeno del movimiento para los electrones, que era el momento culminante en el año primero del siglo pasado, es, por tanto, ámbito de la cinemática, no de la dinámica, y con el concepto de duración, que es el único al que podríamos decir que está fluyendo ahí. Bien, pero como os decía, Minkowski va a ser el único
que presupuestamente, según dejó más o menos escrito en alguna ocasión Planck, debió leer, aparte del propio Planck, que no entendía nada, y dice, pues bien, vamos a publicarlo en los Annalen der Physik, ¿no? Y se publica. Pero bueno, Minkowski era entonces pues, la máxima figura de la matemática, sobre todo en el ámbito de lo que eran las geometrías nacientes desde mediados del siglo XIX. Todavía no hay nada que se parezca a las variedades reales, p-dimensionales, n diferenciales, ¿no? Pero bueno, Minkowski entonces toma esa teoría y en la visión clásica pues intenta darle algún sentido de qué es lo novedoso. El universo, desde Aristóteles hasta Newton y Kant, podemos decir que estaba constituido por tres realidades: tiempo, espacio y materia, radicalmente diferentes, como hemos podido observar, aunque hayamos ido extremadamente deprisa. Tres conceptos sobre hipotéticas o reales realidades que el conjunto de las tres, sin que hubiera absolutamente nada de sombra conjunta, o que las intersecciones es el conjunto vacío, son tres realidades, y que el fenómeno, que es el objeto de estudio de la física, solo tenía lugar en la materia. Al tiempo no le pasaba nada, como hemos visto, y al espacio no podía pasarle nada. Esta visión, que es la visión clásica, bueno, pues con el Einstein joven y la contribución de Minkowski, pues va a interpretarse que estas novedades radicales de Einstein pasan porque espacio y tiempo no son mutuamente independientes, algo que no entendió nadie, claro. No le dieron el premio Nobel a Einstein por sus aportaciones a la relatividad. Pues eso en aquellos momentos estaba proscrito, y en muchos otros momentos del siglo XX. Bien, pero la idea es esta, que el espacio y tiempo no son mutuamente independientes, sino que lo que se ha creado ahí, según Minkowski, según lo que explica en la Academia de Ciencias Prusianas, en Berlín, es que Minkowski ha concebido una novedosa base en la que tienen lugar todos los fenómenos físicos, y que la realidad es una estructura espacio-temporal. Lo nuevo que existe desde la relatividad especial y Minkowski es un espacio-tiempo, geometría, donde hay entes físicos, materia, y a la que le ocurren cosas, fenómenos. Pero la geometría es impertérrita, es siempre idéntica a sí mismo, solo que el espacio y el tiempo no son mutuamente independientes. Bien, bueno, pues esto es como está el asunto en 1908, pero esto tampoco parece ser que le interesa a nadie, entre otras razones porque inmediatamente Minkowski fallece. Pero Einstein dice, oh, esto sí me interesa. Entonces Einstein parece ser el único que se enteró de la trascendencia que podía tener esta aportación de Minkowski. Dejó todo lo que estaba haciendo sobre física atómica, en ese momento todavía no hay nuclear ni hay propiamente cuántica, lo de Planck del año 1900, pues eso es una anécdota, ¿no? Y empieza a estudiar lo que él va a acabar considerando como teoría einsteiniana de la gravitación, la relatividad general. Entonces se encierra para poder concebir lo que cree que puede tener lugar una nueva visión del universo una vez que desarrolle esto. Bueno, entonces lo primero que se encuentra es que es ignorante en análisis tensorial, que él no sabe nada todavía, no de los espacios de Riemann, sino de lo más sencillo, un espacio tetradimensional, pero de funciones reales, aunque tenga que sufrir de alguna manera la idea de los números complejos, que es lo que había construido de una manera u otra Minkowski, como veremos ahora en la formulación matemática. Bien, Einstein entonces desde este momento renuncia a todo y, consciente de su ignorancia, pues recurre a su gran amigo, el numeraco, el empollón, con el que había estudiado en Zúrich la carrera.
y empieza a aprender análisis tensorial con él, publica algo, y cuando cree que ya sabe tanto como su compañero maestro, pues se lo quita, porque la carrera final desde el año 13 se va a Berlín, podríamos hablar de muchas cosas, no ha lugar, y la carrera final la hace Einstein solo, ¿no? Bien, en consecuencia, en esta relatividad especial, el fenómeno, por tanto, pertenece al ámbito de la duración, es el proceso, cuánto de rápido va un electrón, cuánto de ese proceso de duración le corresponde al fenómeno que es la cinemática. Bien, pero ni la materia ni el fenómeno hay ni cinemática ni dinámica, son referenciales. Y en este momento, post-minkowskiano, va a ser un nuevo referencial. El referencial es un espacio-tiempo que van a dar origen a una soporte, a una estructura soporte geométrica tetradimensional. Muy bien. Bien, pues en este espacio tetradimensional, lo que se ha logrado Minkowski, en formalizaciones más actuales y partiendo de sistemas no solo ortogonales, sino ortonormales, de base unitaria, pues podemos representar por el tensor métrico del espacio solo con unos, menos unos y cero. Todavía el asunto es enormemente sencillo. El espacio es de 4 dimensiones, por tanto, y el tensor métrico es un tensor de segundo orden, dependiente de 2 índices, pero que tiene la propiedad, como no, si es física, que todo aquello que sea tensor tiene que ser simétrico, ¿no? O no tener en este caso, 16 elementos diferentes, sino que solo 10 distintos, puesto que los que están a un lado y a otro de la diagonal principal de la matriz son iguales, ¿no? Bien, pues a pesar de esto, seguía siendo constante esta nueva concepción, igual en todas partes, homogéneo, y siempre. Estas dos palabrejas, homogéneo y permanente o estable, o igual en todas partes y siempre, va a ser capital, porque esta va a ser la impresionante revolución de la teoría general de la relatividad de Einstein, acabar con esto. Pero ha necesitado que el espacio, aunque sigue siendo euclidiano, no es propiamente euclídeo, sino que aparece en la diagonal principal, S-1, que va a hacer que la asignatura de esta concepción del tensor desde una perspectiva matricial, pues cree sus enormes dificultades, que es lo que se ha elucubrado tanto para ir hacia atrás, el tiempo imaginario, en fin, todo ese conjunto de cuestiones. Bien, pero llegamos entonces a la relatividad general. Y la relatividad general todavía es más determinante de esto que le estoy intentando transmitir, ¿no? No hay magnitudes, que va a explicar, para que a continuación exprese cómo se relacionan esas magnitudes, sino que lo que llamamos las ecuaciones fundamentales o las leyes de la relatividad general, pues es nada menos que ¡pumba! Ahí tenemos el campo tensorial de Ricci, el campo tensorial de la curvatura, una inversa del radio, de la curvatura del supuesto universo total expresado así, mediante el tensor métrico, claro, solo faltaba que no lo tuviéramos ahí, pero ahora vamos a ver qué campo tensorial métrico es ese, ¿no? En consecuencia, y va a él a interpretar, esto lo pongo yo, estas dos cosas distintas, la causa de que se produzca ese fenómeno, que es la explicación del funcionamiento del universo entero, de todo el universo, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni proceso o fenómeno, sino del funcionamiento conjunto del universo entero, es lo que va a pretender explicar la relatividad general. Y la causa va a ser el campo tensorial, el tensor que llamamos de manera más sencilla, campo tensorial, de materia-energía. Y como existe ese campo tensorial materia-energía en el universo, va a producir como efecto un espacio-tiempo que se va a expresar mediante esta expresión tensorial. Obviamente, el principio, y esto es muy grave, el principio de homogeneidad general de toda la física hay que salvarlo. Y como materia-energía, sea tensorial o no, campo tensorial de Ricci, campo tensorial métrico y curvatura, curvatura escalar, que a fin de cuentas no es más que la contracción 1,1 del campo tensorial de Ricci, necesita una constante física,
porque esto tiene una naturaleza y esto tiene otra naturaleza. Y no podemos igualar, pues suelo decir, dirigibles y garbanzos. Pues para que dirigibles podamos expresarlo igual a garbanzo, necesitamos poner aquí una constante física dimensionada que sea dirigibles partido por garbanzo para que efectivamente el primero y el segundo miembro sean iguales. Y esto nos va a crear todos los problemas de qué es y cómo expresamos esa constante física nueva, la constante física nueva de la relatividad general. Bien, lo podemos entonces expresar desde una perspectiva más física, menos propiamente filosófica, pero con esto lo que pretendo es dejar claro que esto sigue siendo filosóficamente la perspectiva clásica, que dada una causa se produce necesariamente un efecto. Desde el punto de vista físico, que es al que me he estado refiriendo, el campo tensorial, impulsión-energía, que es como lo llamamos, pues va a dar origen a cómo se comporta la geometría del universo en función de esa situación, para cada punto instante, vamos a llamarlo así, para cada punto instante, ¿qué es? Bien, esto así se explica de manera muy sencilla, como podéis observar, pero ¿qué es en el fondo lo importante? Filosóficamente o conceptualmente, es que la relatividad general ha acabado con estas 4 radicalidades que no había nada de intersección, todas sus intersecciones eran conjuntos vacíos, si queremos decirlo así, y entonces la relatividad general lo que nos dice es que solo podemos hablar directamente del universo, que el universo es espacioso, el universo es tempóreo, el universo es matérico y el universo es dinámico, pero como propiedades características del universo. El espacio no existe, el tiempo no existe, la materia no existe, el fenómeno no existe, sino que lo único, desde la relatividad general, de lo único que podemos hablar es del universo como un todo, que tiene estas antiguas sustantividades como meras adjetividades o como meras propiedades de este universo total. Muy bien, bueno, pues si esto lo quisiéramos analizar desde el punto de vista fundamentalmente matemático, pues nos encontramos que este campo tensorial no solo no es 1, 1, menos 1 y todo lo demás 0, sino que no sabemos cómo es en ningún sitio nunca. Esto es verdaderamente sorprendente, las dificultades que trae en sí la relatividad general, sino que lo más que puede ofrecernos es un conjunto de funciones de 4 variables que además son curvilíneas, si queremos decirlo así, porque el espacio es una variedad riemanniana tetradimensional, continua, todas las variables continuas, funciones continuas, pero el campo tensorial es así de complicado. En vez de un 1, o de un 0, lo que tenemos es una función de 4 variables, que no sabemos cómo es nunca en ningún sitio. Aplicar la relatividad general implicaría necesariamente que lo primero que tenemos que saber es cuánto valen o cómo son estas funciones, cosa que no sabemos nunca. O sea que no solo no tenemos una estructura, soporte, espacio-temporal, sino que lo que tenemos es todo un conjunto de ecuaciones que si conociéramos el tensor impulsión-energía tendríamos que conocer el campo tensorial métrico por sus funciones, para que sustituyendo, si conociéramos los valores de esas coordenadas curvilíneas de un espacio tetradimensional, entonces podríamos. Bien, podéis imaginar entonces. Bueno, pues en esto es lo que ha ido transitando desde la facilidad newtoniana de conocer el espacio y la recta del tiempo a la ya enorme dificultad minkowskiana y no digamos ya la einsteiniana de la relatividad general. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí lo que se ve es pues todo un conjunto de consecuencias, pero ahora sí tenemos en relatividad general un fenómeno que le sucede al universo en su totalidad. Es un fenómeno, pero es ya algo dinámico, pertenece al ámbito de la dinámica. Pero el concepto de tiempo no nos vale, ni el de duración, ni el de referencial, porque esto ya es otra cosa. Bueno, pues yo lo he llamado temporalidad o temporeidad, para que podamos
de alguna manera, seguir avanzando sobre él. Y es una propiedad del universo, no es una sustantividad, no es algo que existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, independientemente de todo lo demás, sino que precisamente está en este marco. Muy bien, en consecuencia, el primer concepto era el referencial tiempo de Newton, la forma de conocimiento ya no real, sino de nuestro intelecto, Kant, y el segundo concepto que hemos visto es el de duración, es decir, la estructura algebraica de espacio vectorial real unidimensional, como tienen todas las magnitudes físicas ordinarias, las que llamamos escalares, tridimensional, las que llamamos vectoriales, o nona dimensional, si quisiéramos formalizarlo así, las propiamente tensores de segundo orden, ¿no? Bien, pero ahora tendríamos que tener como mínimo un nuevo concepto del tiempo que podemos llamar temporalidad, ¿no? Bueno, y todo esto con los trasfondos, y esto es muy importante. Primero, todo es continuo. Todavía la cuántica no ha hecho por aquí, la cuántica que tanto nos llegó ayer, todavía no ha hecho su aparición. Solo en el ámbito de la relatividad conviene que no perdamos de vista que todo está en el ámbito filosófico de la continuidad. Todo son funciones continuas, todo, ¿eh? Y no solo eso, sino que todo está en el ámbito filosófico del determinismo. Dada una causa, se produce necesariamente siempre un determinado efecto, el determinismo filosófico. Lo que pretendo en las clases y en los libros, que la gente se entere. Pero esto que he dicho, de corrido, dada una causa, se produce un efecto, esto es la expresión filosófica. En física somos más ricos, más precisos. Dada una determinada causa en una determinada cuantía, se produce necesariamente un efecto en una determinada cuantía que depende de las cuantías, ¿no?, de las causas. Bien, pero básicamente son estos dos principios capitales. Bien, en consecuencia de la tradición de la proporcionalidad entre causa y efecto que sigue manteniéndose. Bien, pues lo importante es que no hay hoy un físico que no solo faltaba que no nos consideráramos einsteinianos, pero no hay un físico que proteste, pues yo por lo menos no he visto todavía ninguno que proteste, yo por escrito formalmente tampoco. Cuando decimos que la historia del universo es esta, pues sí señor, esta es la historia del universo si somos newtoniano-kantianos, pero tenemos derecho a ser newtonianos-kantianos cuando estamos afirmando que el tiempo no existe. Bueno, pues esta es, como explicamos hoy, la historia del universo, y decimos, no somos capaces de explicar cómo es el universo, y la gran gloria que tenemos es que, no sabiendo cómo es el universo ahora, somos capaces de explicar toda la historia del universo. Estas son nuestras lecciones de cosmología, básicamente, pero lo estamos haciendo, recurriendo al concepto de tiempo newtoniano. Bueno, aquí a fin de cuentas, pues decimos hoy que nos falta conocer las ondas gravitacionales del post-Big Bang y los neutrinos cósmicos consecuentes a la siguiente gran catástrofe que debió existir, pendiente estamos de ello. Mi queridísimo amigo Rafael Rebolo pues nos hablaba hace unos años, en estos cursos que hacíamos en común, de que para el año más o menos 20, si estoy hablando del 11 o 12, ya tendríamos los neutrinos, y para el 22 las ondas gravitacionales post-Big Bang. Bueno, llegó la crisis del 8 al 12, como sabes, empezaron a fallar las contribuciones y no sabemos hoy cuándo estamos a la espera de un acontecimiento y de otro. Bien, y no solo eso, sino que explicamos cómo ha ido cambiando la naturaleza del universo y cómo aquí hubo esa gran inflación post la gran explosión supuestamente del Big Bang. Bueno, y sabemos explicar toda la historia, pero no sabemos nada de que hay un poquito más allá, lejano de nosotros, hoy. Y cuando llegamos a los grandes descubrimientos últimos, decimos, sí, recibimos la luz de una supernova de la clase 1A y A, de hace 10.800 millones de años. Bueno, pero ¿y ahora? No es poco que sepamos nada menos que eso. Pero todo de acuerdo con nuestra concepción kantiana de la interpretación de Kant del concepto de tiempo. Bien, para acabar, si nos acercamos a la física cuántica, pues de igual manera podríamos estar diciendo a ver qué es lo que ocurre.
Y en la física cuántica, pues bueno, no hay una sola física cuántica, ni una única versión de lo que puede referirse al tiempo, pero en fin, entre los conceptos fundamentales y por lo que refiere a nuestras ideas capitales, como las iniciales y las más determinantes, tiempo, espacio, materia y energía, pues sí aparecen unos nuevos dogmas, como no podía ser de otra manera, que van a significar cambios radicales en la lógica de los conceptos y, por supuesto, también en el lenguaje. Pero, en fin, la idea esa capital que teníamos del paradigma materialista o de la existencia de materia y determinista en las perspectivas filosóficas, pues la física cuántica nos enseña, o pretende enseñarnos por lo menos, como todo lo que es teoría. Las teorías no están allí, las teorías están en los aquíes, todas. Otro tema es que todo el que descubre algo, o creemos que descubrimos algo, pretendamos decir qué es lo que sucede allí. Pero cuidado, que la ciencia humana no tiene por qué haberse agotado ya, que pueden venir muchos nuevos descubrimientos, no solo observacionales, sino también estamos a la espera de que haya nuevas visiones físico, filosófico, matemáticas del funcionamiento del cosmos, ¿no? Bueno, en consecuencia, hay una realidad profunda como posibilidad que puede no ser determinista, que es lo que nos vienen demostrando pues una gran cantidad de fenómenos de los que llamamos cuánticos, ¿no? Bueno, una cuestión más o menos básica es que observación y fenómeno vienen pareciendo que es un acto único, que por el mero hecho de observar o de experimentar o de intentar captar alguna realidad ajena al observador, pues ya estamos más o menos interfiriendo en la realidad. Muy bien, bueno, pero entonces el tiempo es verdad que ya no es real. En tanto que lo hacemos cuántico, decimos, y se dice en cuántica, que el tiempo también va a saltos, también va a saltos. Y hay algunos trabajos deliciosos, de mi compañero representante del sillón de física en la Academia de Medicina, que todos conocéis, Alberto Galindo, pues tiene ya unas cuantas publicaciones interesantes sobre la visión cuántica del tiempo. Otro tema es que uno se lo tenga que creer, el uno puede ser hasta el mismo, esa es otra cuestión, pero es así. La visión que nos aporta, sin ninguna duda, está en esta tesitura. Es verdad que los 10 a la menos no sé cuánto no llegan, digamos, a la duración de Planck, pero sí ciertamente cuantías verdaderamente pequeñísimas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería deciros. Podemos también ver cómo entra el tiempo en los formalismos cuánticos. Bueno, una visión es la visión que llamamos ondulatoria o más o menos continuista, determinista de las ecuaciones de Rödinger, donde pues bueno, pues tendríamos ya que hablar de operadores hamiltonianos, etcétera, 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 pero en fin, desde el punto de vista que en una medida o en otra solo parcialmente sería determinista y sobre todo lo que más puede llamarnos la atención es que la mecánica cuántica es no local y el fenómeno es atemporal. Esto es lo que para mí tiene mayor trascendencia. No hay un dónde, ni hay un cuándo. La pretensión de manejar en cuántica con respecto a los conceptos mentales de espacio y tiempo bien hechos, de acuerdo con la física que hemos venido teniendo, no, los fenómenos cuánticos propiamente son no locales o alocales y son atemporales. No suceden en el tiempo ni suceden en el espacio. Algo que puede parecernos extremadamente extravagante, pero esto es la ciencia que estamos construyendo. Bien, entonces podríamos ver alguna referencia con respecto a lo que son los problemas que normalmente llamamos de las indeterminaciones o con las expresiones que queramos unidas a conceptos de probabilidad. Bueno, pues esto nos llevaría también a unas relaciones, en concreto por el principio de incertidumbre, que se habla pues nada menos que de magnitudes, cuando hemos prescindido de toda idea de magnitud, tanto en la relatividad propiamente como en cuántica, pero no tenemos otro lenguaje, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando yo oigo esto de magnitudes complementarias, pues me encanta, porque el ámbito de las magnitudes es al que me estoy dedicando más y sobre todo en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver que esto sería, aunque no es propiamente una ecuación, desde el punto de vista formal cumple con todos los requisitos.
dos magnitudes que por ser distintas en sí, suponiendo que fueran las clásicas, tiempo o duración y energía, pues la H no tiene más remedio que ser, para que esto sea una ecuación física, pues un producto de un tiempo por una energía para que los dos miembros de esa ecuación o inecuación, igualdad o inigualdad, pues tenga sentido físico, ¿no? Bueno, esto nos permitiría llegar, pues sin ninguna duda, a esto, la concepción de que el tiempo no es independiente de la energía. No solo no es independiente, como veíamos, del espacio y de la materia, sino ahora ya formalizado aquí indirectamente por la no independencia de la energía. Aunque el concepto de energía no se ha definido como algo nuevo, no clásico, ni en relatividad ni en cuántica, sino que se siguen utilizando los mismos términos, energía. Bueno, esto nos llevaría, por supuesto, a ir un poquitín más, ¿no? Pero bueno, para el que quiera, pues digamos, aproximarse un poco más a estas aparentes barbaridades o sensateces radicales, cada uno que lo interprete como quiera, a las que me he estado refiriendo, bueno, pues hay tres libros, fundamentalmente para este tema más directo, el último, que es la tesis doctoral en filosofía, como la de en medio, la tesis doctoral en física, y esto pues es un ciclo de conferencias que di en el Instituto de España sobre la física del siglo XX, relatividad y cuántica, en la metafísica de Zubiri, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, he pasado un rato muy agradable. Lo de que he pasado un rato muy agradable lo habéis visto, ¿no? Yo solo deseo que vosotros lo hayáis pasado por lo menos medianamente bien. Muy bien. Hombre, todas las que queráis, otro tema es que sepa responder, ¿no? Sí, por favor, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Vamos a ver, yo casi te emplazo, si Dios quiere, para el año que viene, para que continúes con la última parte de tu conferencia, el tiempo y la mecánica cuántica, porque me parece que... Yo lo único que no garantizo es si este jovencito de 82 años sigue siendo igual de jovencito a los 83. De momento parece que tengo 40 o 50, da igual, ¿no? No, me ha llamado muchísimo la atención porque dejas unas perspectivas bastante interesantes. Enormemente ricas, sobre todo enormemente. La física no ha muerto. Ayer os contaba la anécdota de Bohr, ¿no? Pues sí, yo lo puedo dar por aceptado si uno sigue vivo, de pies y cabeza. Parece súper interesante. No os habéis aburrido entonces. Sí, una cuestión, desde la distancia, la idea de continuidad simplifica las matemáticas que se pueden utilizar detrás. Yo creo que incluso habría que ir un poco más lejos, no solo continuidad, sino suavidad, ¿no? Porque ahí aparecen unas ecuaciones diferenciales y unas cosas... ¿Qué pretendes con suavidad, digamos, como distinto de la continuidad? Es que ahí, desde matemáticas, lo sabe usted perfectamente. Sí, no, pero que me refiero a qué quiere llamar con suavidad. Suavidad me refiero a la diferenciabilidad, ¿no? Bueno, todas. Hemos aceptado que todas las magnitudes, al decir continua, de verdad, podía haber dicho, exigimos que sean diferenciables de segundo orden como mínimo, sobre todo en la teoría de campos armónicos y demás. Pero, en fin, con poner la idea de continuidad... Estamos exigiendo en todas las teorías físicas que todas nuestras funciones sean diferenciables al mínimo del segundo orden. Pero cuando nos referimos al tiempo, esas condiciones se darían. Así lo hemos construido siempre, claro. Pero el tiempo nunca es función de, siempre es variable de, que esto es una propiedad muy importante. El tiempo es variable que se integra como función con otras variables de lo que fuere, del fenómeno que fuere. Pero sí, lo de suavidad es total, claro. Perfecto. Yo que me he dedicado más a la parte, digamos, no continua, discreta, ¿no? O sea, toda la matemática combinatoria, efectivamente, se aleja un poco de todas esas condiciones de diferenciabilidad, ¿no? Y ahí las cosas son un poco... Es otro tema, pero eso no son física clásica. No, estamos hablando de otro asunto, ¿no? Y otra cuestión que sí, me parece interesante, yo desde luego me parece magnífico el trabajo que hace y todo lo que está ahí expresado. ¿Esto está metido en una línea donde se integran más investigadores o...? Bueno, hay dos polos, hay dos polos. Un polo es la teoría de las magnitudes físicas de Ricardo San Juan, español,
y otro es el análisis dimensional de Julio Palacios, español. Una de las características de los españoles, sobre todo de los científicos, es que nos negamos a leer nada que esté escrito por otro científico español. Yo monto en cólera cuando voy a la bibliografía de algo escrito por un español y no cita jamás a ninguno de sus colegas. Esto es una tarea personal, con esos dos fundamentos, para criticar al uno porque no supo salir de lo estrictamente matemático, y al otro porque se pasó de rosca en su concepción de las teorías físicas para el análisis dimensional. Y tanto al uno como al otro le faltó el concepto de dimensión de las magnitudes físicas, que es lo que descubrí, creí, ahora ya no sé cuánto tiempo, y del que se han hecho 13 tesis doctorales, una sobre aplicación de mi teoría dimensional, el concepto de dimensión desde las teorías de las magnitudes, teoría de las leyes, teoría de las teorías físicas, en tanto que dimensión es lo que aporta la ley a cada una de las magnitudes que se integran en ella. Esto no estaba dicho en ningún sitio. Entonces se hizo hasta una tesis doctoral sobre aplicación de la teoría dimensional a la mecánica cuántica no relativista. Si te interesa, aplicación de estas cosas que he ido yo construyendo, ¿no? Y, por supuesto, tenemos más dificultades, que es lo que estoy resolviendo en cuanto crítica, con la relatividad. Porque, de una manera u otra, una vez que introducimos el concepto de probabilidad y los espacios de Hilbert para el análisis en física cuántica, volvemos a tener, en algunos marcos, magnitudes formalizadas como elementos de espacios vectoriales, pero que sí se parecen. Entonces la cuántica no relativista está, digamos, usando la teoría dimensional a la que me estoy refiriendo. Pero esto es tarea personal, como el grupo de los que han hecho las tesis doctorales conmigo, pues en física, en matemáticas, en caminos, en industriales, en Santander, en Oviedo, en Madrid, en fin. Esto no está de moda, porque los dos focos, dentro de mi intención siempre de elevar tanto como sea posible a los españoles, como en esta tarea, pues la tarea que hemos venido haciendo sobre Blas Cabrera. Pues esto es de locos o es de tontos. Bueno, pues ahí están, ya no sé cuántos libros llevamos o lo que quieras, ¿no? Es un poco... Hombre, yo he tenido la enorme fortuna de una situación un tanto extravagante en mi juventud, ¿no? Cuando un niño huérfano de Cádiz, becario, va a Sevilla a hacer selectivo y ya todas las fuerzas dicen que tiene que ir a ingeniero de camino, estoy hablando del año 59 y 60, pues el niño acaba siendo ingeniero de camino, le dan una beca en Madrid, al que le exigen que aparte de estudiar su carrera, tiene que hacer otra, de periodismo o de sociología, que era la implicación. Entonces el niño, tonta o estúpidamente o como quiera, dijo, pues yo voy a hacer una tercera, y la tercera fue física. Entonces, pues desde el principio pues fui catedrático de matemáticas, y luego con la LRU, donde ya estaba más dedicado a la filosofía, pues la matemática, después de los 8 volúmenes de álgebra y análisis vectorial y tensorial, pues ahora voy ya a dedicarme más a los fundamentos filosóficos de la física. Y me metí en física aplicada, en vez de en matemáticas aplicadas, ¿no? Bueno, pues desde ahí es cuando fue surgiendo esto, ¿no? Esta es un poco, digamos, la causa inicial, ¿no? Simplemente, bueno, ¿alguna pregunta más o comentario más? A mí me gustaría hacer una última observación, y es que lo que planteas del principio de incertidumbre, entre comillas, entre la ecuación tiempo y energía, es una cosa interesante, súper interesante, pero no está resuelto en absoluto, porque si bien el principio de incertidumbre con el espacio, el momento lineal, magnitudes físicas complementarias, eso se mete con un principio de fin. El otro no está claro, el otro casi se postula, o sea, sale de una forma completamente diferente, porque la energía es un observable, pero el tiempo no lo es. Totalmente cierto. Como sabes, he ido de manera enormemente fugaz, pero acepto el reto, sí. Y el reto tiene una consecuencia, que vengas a contárnoslo del año que viene, si Dios quiere, y el tiempo y la autoridad lo permiten. Muy bien. El tiempo y la autoridad, claro. Pero muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Paco. Bienvenido una vez más y nos seguiremos. Gracias. Nada, hombre.
Muchas gracias. No te he decepcionado, ¿no? Pues nada, que nos veamos en este querido octubre hablando de cosmología. A ver si es posible. Muy bien.